Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos de nuevo para trabajar sobre una nueva unidad de la materia Ciencia Política de la cátedra de Luis Aznar. En esta ocasión vamos a ver el tema Estado y para ello les preparé un PowerPoint que vamos a abrir y que va a estar a disposición de ustedes entre el material que les voy a enviar. Como les decía recién, hace un instante, la idea es trabajar el concepto de Estado con algunos materiales que ustedes tienen a disposición. En primer lugar, el capítulo de Estado de Andrés Malamud. En segundo lugar, un artículo de Oscar Oslak que se llama Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina. Y además pueden repasar algunos de los conceptos que se vierten en el primer video que subimos al campus virtual, donde explica la profesora Alicia Olivieri, entre otros, este concepto. ¿Qué tienen en común China, Estados Unidos, Francia, Austria, Suiza, Jordania y Mónaco? Que son todos estados. Sí, China, que es un territorio de los más importantes del mundo, que no reconoce una fecha fundacional y donde vive un quinto de la población mundial, y donde se prevé que sea la primera economía a mediados del siglo XXI, muy diferente a los Estados Unidos, que podemos reconocer una fecha fundacional hace 500 años, que constituyen 13 colonias originarias que se van a independizar de Gran Bretaña en 1776, que van a reconocer padres fundadores, que van a ser primero una confederación y después un Estado federal. Eh, o Francia, que es casi el prototipo del Estado-nación, que también se origina como un Estado absolutista que se va a resignificar hacia los inicios de la Revolución Francesa, y que va a denominar de la misma manera a su habitante como a su idioma, el francés, o Austria, un estado heterocéfalo, donde el primer ministro es elegido por sus ciudadanos y que vive obviamente en su territorio, pero que el jefe de Estado es la reina de Gran Bretaña y que vive en Londres, eh, que es a su vez jefa de Estado de otros 30 estados aproximadamente, o Suiza, que era originalmente una confederación de 26 cantones que se regían por la regla de la unanimidad, aunque ahora es una federación. Jordania, un país desarrollado ad hoc a partir del proceso de descolonización que va a realizar Gran Bretaña, quienes ponen en el poder a una familia que es la que actualmente gobierna, o Mónaco, cuyo primer ministro no vive tampoco en su territorio, sino que vive en París porque es el primer ministro de Francia, pero que también tiene un jefe de Estado que sí vive en su territorio, o sea, es justamente al revés que el caso australiano, y que incluso puede dejar de ser Estado si algún día la sucesión del primer ministro no se produce, es decir, si un primer ministro, perdón, el primer ministro no, sino del jefe de Estado, hoy la familia Rainier en el poder, deja de tener herederos, el territorio vuelve a Francia. Y así como su primer ministro es el primer ministro de Francia, su moneda también es la que acuñe Francia, aunque en este momento es el euro propio de toda la zona euro de Europa. Repasemos un poquito. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización jurídico-política de la nación que posee el recurso del monopolio de la violencia pública. Jurídico-político lo pensamos como un asentamiento territorial y nación es un conjunto de costumbres y prácticas de una comunidad. La palabra Estado viene de status, que significa posición social de un individuo. El Estado no es un objeto material, sino una abstracción conceptual. Sus efectos se van a materializar en la presencia de una burocracia, que esto implica despersonalización de los procesos que se generan desde el Estado, puestos fronterizos, existencia de fronteras y de la posibilidad de transitar esas fronteras por parte de los individuos a partir de las reglas que implemente cada Estado-nación,
y la posibilidad, llegado el caso, de guerras interestatales. Weber definió la burocracia como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisación jerárquica y de detallar reglas y regulaciones desde un solo sitio de trabajo. Vamos a retomar esta definición en un instante. Según Norberto Bobbio, recuerdan que Norberto Bobbio nos hablaba en la primera unidad de ciencia política en sentido estricto y en sentido amplio, y es un filósofo político al cual vamos a estar volviendo oportunamente, el Estado es la manifestación institucionalizada del poder político, partiendo de la base de que hay tres formas de poder social. El económico, que tiene que ver con la posesión de bienes escasos que inducen al trabajo, propio del sistema capitalista, y de la acumulación y de la necesidad de poseer un determinado bien. El ideológico, que son las ideas que ejercen influencia en una conducta, y el político, que es la posesión de recursos que pueden ejercer violencia física, que vendría a ser la coerción o la amenaza de la coerción. Recuerden que a mí me gusta insistir con esto de que no es que está todo el día el Estado pegándonos para que nos portemos bien, sino que hay una amenaza por parte de un ente superior, al cual algunos autores van a llamar Leviatán, que es un monstruo bíblico, que hace pender sobre nuestras cabezas la espada de Damocles y que podemos sintetizar en la frase de los pactos que no penden sobre el filo de la espada son meras palabras. Bobbio en esta tipología va a otorgar primacía al poder político en una concepción realista. Entonces, el Estado es la forma suprema de institucionalización del poder político. ¿Qué es la institucionalización? La institucionalización significa rutinización de comportamientos, rutinización de reglas, leyes, eh, decretos, normas, instrumentos reglamentarios. La despersonalización, que es la máxima representación de la burocracia, es decir, todos los procesos por los cuales el Estado lleva adelante una gestión son despersonalizados, son iguales para todos, y la formalización de relaciones sociales. Esto que por un lado puede generar estabilidad y previsibilidad, en otros momentos también puede fomentar la rigidez y obstaculizar a nuevos desafíos. O sea, es difícil adaptarnos a nuevos desafíos cuando las reglas no permiten cierta flexibilidad. Y esto es lo que suele pasar cuando aparecen nuevas situaciones que ya pueden ser internacionales, como la pandemia que estamos atravesando, o también nuevos adelantos tecnológicos. Fíjense que el sistema de enseñanza-aprendizaje tuvo que adaptarse rápidamente a esta nueva situación de encierro medio obligatorio, medio voluntario, y a la vez mucho de lo que tiene que ver con esta nueva forma de dar clases todavía no está normatizado. Esto se ve tanto en los sistemas primarios, secundarios, como también en los sistemas universitarios. Conceptualicemos un poquito. A partir del siglo XIV se empieza a distinguir al gobernante de quienes gobiernan. Esta identificación se va a hacer más fuerte con Maquiavelo, que en El Príncipe identifica al gobernante con el territorio, el régimen político y la población. Maquiavelo es quien nos está mirando en este momento desde la Filmina. En 1576, Bodino va a hablar de soberano, que está sujeto a las leyes divinas. La soberanía se va a encontrar en el ámbito público, que empieza a separarse del ámbito privado, es absoluta, es indivisible y se va a perpetuar en la idea del Estado, esta idea que Luis XIV, un monarca francés, señala cuando aduce: el Estado soy yo. El Estado es todo lo que pasa por el soberano. En el siglo XVII va a aparecer Thomas Hobbes, y con Thomas Hobbes van a aparecer los autores que vamos a mencionar como contractualistas. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, otros autores que vamos a ir mencionando a lo largo de la materia, van a encontrarse en este club de ideas filosóficas. En el siglo XVII, Thomas Hobbes va a plantear la necesidad de la lealtad del Estado, no al gobernante, que exista una autoridad única y absoluta, y
que esta autoridad sea la máxima en todos los aspectos del gobierno civil. Este absolutismo estatal, que va a estar representado por un monstruo bíblico, que es el Leviatán, a quien tenemos en la imagen que adorna la diapositiva, eh, es contrario a la idea de estado de naturaleza de Jean-Jacques Rousseau. Recuerden que para el estado de naturaleza lo que prevalece es la guerra de todos contra todos y donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Weber va a definir explícitamente al Estado no por su función, sino por su recurso específico, la coerción, la violencia de última instancia. La burocracia, la definíamos hace un instante, pero siempre es bueno retomar la definición, es la forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica y de detallar reglas y regulaciones de un solo sitio laboral. El Estado tiene el monopolio de la violencia, es legítimo, más adelante vamos a ver los tres tipos de legitimidad, la tradicional, la carismática y la racional legal, la tradicional asociada a la idea del monarca como jefe de un Estado a partir de la potestad de ser descendiente de Dios sobre la tierra, la carismática a partir de las características que tenga un determinado líder a la hora de mandar, de comandar a sus ciudadanos, y la racional legal propia de los sistemas democráticos modernos, donde la legitimidad va a estar dada a partir de la cesión de esta legitimidad que hace la sociedad en un líder elegido para tal fin. Y por último tenemos el territorio. Entendamos que el Estado puede disponer de la vida de los ciudadanos y en ocasiones los ciudadanos están dispuestos a dar la vida por el Estado. Si la violencia constituye el medio específico del Estado, no va a resultar evidente en el día a día. La ley es lo que normativiza ese día a día y el orden político lo que genera la posibilidad de que la burocracia implemente una orden de autoridad. Es decir, nosotros somos sujetos a la ley, no porque permanentemente estemos pensando en que hacer algo está bien o mal, sino porque lo tenemos internalizado en nuestro accionar cotidiano. Repasemos algunas cuestiones históricas. El origen del Estado lo podemos rastrear en las primeras sociedades mesopotámicas que alrededor del año 3800 a.C., dejaron de ser nómades y pasaron a ser sedentarias. O sea, dejaron de perseguir el alimento a través de los distintos territorios y decidieron, de alguna manera, y siendo un tanto simplificadores en la explicación, decidieron encerrar al alimento en corrales y procesarlo cada vez que fuese necesario. Necesito comer, bueno, agarro el venado o el ganado que tengo encerrado, lo mato y de esa manera me hago el sustento para comer y utilizo el cuero para vestirme. Esas primeras sociedades que dejan de ser nómades para ser sedentarias de subsistencia son las que dan el punto de partida a lo que después de casi 6.000 años serán los estados-nación que conocemos hoy en día. Es en el siglo XII cuando en Europa aparecen los primeros estados. Hasta el momento las formas de gobierno preeminentes eran los imperios, que eran expansivos, luego aparecerán las ciudades-estado, los principados, los obispados. Justamente Mónaco, de quien hablábamos hace un instante, es una ciudad-estado, lo mismo Liechtenstein, pequeñas ciudades con territorios que no llegan a ser el territorio de un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El imperio era excluyente porque implicaba la absorción de otros estados, era expansivo. Recuerden cómo los distintos imperios se van a ir expandiendo por Europa. A su vez, el ejercicio del poder estatal implica despotismo. En sociedades más complejas y numerosas, las religiones, a partir de la legitimidad divina, actuarán para consolidar la autoridad estatal. Recuerden cuando hablábamos de legitimidad tradicional de Max Weber hace un instante. A medida que crezcan los poderes militares y se empiecen a profesionalizar, ya no sean ejércitos alquilados, sino que sean ejércitos de las propias
estados que se van conformando, se va a hacer indisoluble la relación de estos con el Estado, haciendo que aquellos estados que logran mantener un ejército fuerte fijaron los términos de la guerra y acabaron y conquistaron a vecinos menos exitosos. Por ejemplo, ustedes van a ver en el texto de Malamud cómo explica cómo los estados que eran económica y administrativamente débiles, como puede ser el Estado prusiano, utiliza el ejército para consolidar su territorio y en cambio Francia, que en un principio no va a tener un ejército poderoso, va a utilizar la economía que se va a irradiar desde la centralidad de París para consolidar el Estado. Europa exportó el modelo estatal, el modelo de Estado al mundo. En África y Oriente Medio, a lo largo del siglo XX, trazando mapas sin alguna lógica, creando conflictos que en algunos casos se mantienen, generando inestabilidad en dichos continentes. La idea era no utilizar los límites geográficos que podía haber en África o en Asia, o tampoco utilizar la existencia de tribus preexistentes, sino realizar los mapas geopolíticamente como les convenía a las potencias coloniales, y eso en lugar de generar estabilidad generaron a lo largo de todo el siglo XX, incluso hoy en día, inestabilidades, guerras interestatales, guerras intraestatales y en muchos casos estados fallidos, pobreza y hambrunas muy fuertes que todavía se mantienen en África. En América Latina la cuestión fue diferente. La disgregación colonial nos dejó la preexistencia de 4 virreinatos. Cuando los españoles llegan a América Latina, conforman primero el virreinato de Nueva España y después el virreinato del Perú. Cuando se les hace administrativamente difícil controlar grandes extensiones de territorio, piensen que Nueva España es lo que hoy conocemos como México, pero también implicaba parte de lo que es el territorio de Estados Unidos, Texas, gran parte de California, todo eso eran colonias españolas. Va a separar el virreinato de Nueva Granada, lo que son hoy los países centroamericanos, y el virreinato del Perú va a separarse del virreinato, va a crear el virreinato del Río de la Plata, que es con sede en Buenos Aires. Estos virreinatos ya eran originariamente administrativamente débiles, ¿sí? No tenían la administración y burocracia que tenía España, sino que tenían una administración más débil, menos organizada, y parte de dicha debilidad se mantuvo y mantiene en la ineficacia actual de algunos estados. En el caso de Brasil fue diferente, dado que la corona de Portugal se va a instalar en sus colonias ante el avance de Napoleón a principios del siglo XIX, y va a instalar, va a trasladar toda la colonia portuguesa, se va a trasladar a Río de Janeiro, mientras Napoleón está avanzando y tomando la península ibérica y por ende Portugal, y desde Río de Janeiro va a administrar el imperio. No solamente va a administrar las colonias en América, sino también va a administrar las colonias en África. Esto evitó la fragmentación territorial, logrando recién una independencia en 1822, pero una independencia con continuidad. Va a ser el hijo del rey de Portugal quien sea el primer monarca de Brasil, y la monarquía va a continuar hasta 1889. Tengamos en cuenta que la esclavitud en Brasil se terminó en 1888. Fíjense cómo las alianzas entre algunos sectores locales de Brasil, más lo que era el élite que venía de herencia portuguesa, va a mantener la integridad territorial, entre otras cosas, para evitar levantamientos de esclavos. En Europa la guerra permitió la cohesión del Estado, pero en América Latina generó mayor fragmentación. Luego de la guerra de independencia, que van a darse entre 1810 y 1820-22 aproximadamente, creó estados despóticamente fuertes, pero infraestructuralmente débiles. Andrés Malamud denomina esto guerras de tipo incorrecto. ¿Por qué? No son guerras de conquista, sino que son de seguridad interna. Por ejemplo, las guerras civiles en nuestro país en el siglo XIX pueden englobarse en este concepto, o también en la idea de ver qué sector se impone sobre otro. Vamos a ver un poquito de historia. Aquellos
generales o comandantes que acompañaron a San Martín en las guerras de independencia volvieron al territorio nacional y no sabían cultivar la tierra, no sabían generar riqueza, lo único que sabían hacer era pelear. Y entonces empezaron a pelearse entre ellos. Básicamente es un concepto un poco lineal el que estoy dando, no es muy académico que digamos, pero esto también va a provocar alguna de las guerras intestinas en nuestro país. No eran guerras que definieran fronteras, sino asegurar el poder central. Muchas de estas fronteras estaban previamente definidas por cuestiones geográficas o administrativas, heredadas de cómo se van desmembrando los virreinatos. Piensen en el virreinato del Río de la Plata. Por un lado tenemos Uruguay, que va a quedar como un país autónomo, la banda oriental, perdón, todavía no es Uruguay, a partir de los conflictos permanentes por su posesión entre lo que va a ser el imperio portugués y el imperio español. Por otro lado, Bolivia y Paraguay van a desmembrarse, de hecho, por la lejanía que le implicaba a Buenos Aires y por las propias cuestiones geográficas, y lo mismo Chile, la cordillera nos va a separar no solo administrativamente, sino también geográficamente de una manera muy fuerte. Y así van a ir desmembrándose algunos territorios, y lo mismo va a pasar con otros territorios del resto del Cono Sur. No son guerras que movilicen a la ciudadanía, no es la clase dominante quien envía a sus hijos a combatir, sino que envía a sus subordinados a combatir. Tampoco fueron guerras para galvanizar una identidad, ya que quienes combaten comparten idioma, origen y religión, costumbres. Son de fragmentación regional y también van a combinar autoridades regionales con ejércitos supranacionales. ¿Sí? El ejército de los Andes o también el ejército de Bolivia son ejércitos supranacionales que después van a tener que de alguna manera adaptarse a las nuevas realidades geográficas. A partir de aquí es que vamos a enfocarnos en el concepto de estatidad de Oscar Oslak. Este concepto lo vamos a encontrar en el texto de Malamud, pero está más desarrollado todavía y más específicamente en el texto de reflexiones de Oscar Oslak acerca de la formación del Estado argentino. La estatidad es una condición de ser Estado. Presupone por parte de una entidad en formación de 4 propiedades. Esto lo podemos aplicar a nuestro país, pero lo podemos aplicar a cualquier otro país que estemos describiendo, a cualquier otro estado que estemos describiendo. En primer lugar, tiene que ver con la capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento, comunidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. Si yo me quiero declarar ser un Estado nacional, necesito que el resto de los estados me reconozcan, ¿sí? Hay un episodio en la historia de nuestro país muy interesante, que es la aparición de un señor francés que se va a coronar como emperador de la Patagonia. Esto pasó en el siglo XIX, incluso hay una película que lo representa, se llama La película del rey, una película de la década del 80, que cuenta esta historia de manera humorística, pero fue una historia que existió, un señor que se autoproclamó emperador de la Patagonia. Este señor no fue reconocido por ningún estado extranjero. Esta farsa del emperador de la Patagonia también la podemos observar desde un punto de vista más serio cuando pensamos que entre 1853, después de la batalla de Caseros, los estados provinciales se imponen sobre Buenos Aires y Buenos Aires se aísla de la Confederación Argentina, lo que va a hacer la Confederación Argentina, y no va a adherir a la Constitución Nacional que va a sancionarse en 1853. Esto hacía que no pudiese ser reconocido por los estados extranjeros como un país único. De hecho, Gran Bretaña, Francia mandaban embajadores, que eran embajadores ante los dos comunidades que coexistían, la Confederación Argentina por un lado y Buenos Aires por otra parte, y ni siquiera iban a la capital de lo que era la Confederación Argentina, que se ubicaba en la ciudad de Paraná, se quedaban instalados en Buenos Aires, hasta que en 1862 esto se pudo resolver, después de la batalla de Pavón y después de la reforma constitucional de 1862, donde Bartolomé Mitre impone una serie de condiciones para unificar definitivamente el país.
Esto hace también que no exista una capacidad de institucionalizar su autoridad. Una vez que, para reconocer el Estado, tenemos que tener capacidad de externalizar su poder, reconocimiento soberano del resto de los países soberanos, y capacidad de institucionalizar una autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice el monopolio del uso de la fuerza pública. Si va a seguir habiendo ejércitos que combatan entre sí, no hay una autoridad que garantice el uso de la fuerza pública. El ejército de Urquiza, el ejército de Entre Ríos, se va a imponer sobre el ejército de Rosas, pero ese ejército va a quedar después compitiendo, o mejor dicho, va a quedar en manos de Mitre. Urquiza va a tener su ejército, que no es otra cosa que las milicias entrerrianas con algunos aliados provinciales, pero que no pueden terminar de garantizar el monopolio del uso total de la fuerza pública. Mitre, cuando obtenga el poder en su totalidad, tampoco va a lograr de terminar definitivamente con este problema y va a seguir habiendo algunos levantamientos internos en algunas provincias, como el de Chacho Peñalosa, por ejemplo, que va hasta que va a ser reprimido definitivamente y va a terminar con el ajusticiamiento de Chacho Peñalosa. En un primer momento, Mitre va a querer darle cargo de generales a todos estos caudillos provinciales que todavía existían. Algunos van a aceptar formar parte de esta nueva nación y otros van a seguir combatiendo hasta que la centralidad de la fuerza del Estado termine por abatirlos. Después tenemos la capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control centralizada sobre sus actividades. Lo que llamamos, en una sola palabra, burocracia. Y por último, la capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuercen sentimientos de pertenencia y solidaridad social y que permitan, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación. Esto es, hacer que todos los habitantes de un Estado reconozcan los mismos símbolos, reconozcan los mismos mitos fundacionales, reconozcan los mismos puntos de partida a una cultura nacional. Voy a poner un ejemplo que tenemos todos, o sea, que todos asumimos como propio. Las Malvinas son argentinas por una cuestión territorial, por una cuestión de herencia jurídica, pero también porque desde que somos pequeños en la escuela venimos internalizando el concepto. Lo mismo. Suele criticarse que en la escuela veamos la muerte de algunos próceres, pero no cuando nacen. Festejamos las muertes, pero no los nacimientos. Hay una cuestión alrededor de todo eso, y tiene que ver con el calendario académico. Los chicos necesitan saber quién es San Martín, saber quién es Belgrano, a partir de la enseñanza que se hace de en la escuela de estos próceres. Entonces, ¿dónde los podemos ubicar? Bueno, cayó la fecha de muerte de San Martín, no cayó la fecha de nacimiento. San Martín nace en febrero no hay clases. Quiero de nuevo ser absolutamente básico con el ejemplo que doy, para que entendamos por dónde pasa esto de internalizar una identidad colectiva. La escuela es la principal herramienta de internalización de una identidad colectiva. Pero no es solamente la escuela, es un montón de actitudes que vamos a ver a lo largo de la historia. Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles en 1947, dejan de tener el nombre de los ferrocarriles como tenían, Ferrocarril del Oeste, Ferrocarril del Este, Ferrocarril Central, y pasan a tener el nombre de los primeros generales que tuvo la nación. Mitre, Sarmiento, Urquiza, San Martín, Belgrano y, bueno, se me está yendo el nombre del sexto ferrocarril, Roca, General Roca. Es decir, con todas estas actitudes, los estados van internalizando y conformando una identidad colectiva. También lo va a hacer a partir de un concepto que señala Oscar Oslak, que es la penetración estatal. Esto es, la difusión del poder central a través de todo el territorio nacional, distinguiendo en ello 4 tipos de penetración, que complementan las capacidades de estatidad.
La represiva, que supone la organización de una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente para prevenir levantamientos o alteraciones al orden impuesto, que está directamente relacionada con la capacidad de institucionalizar su poder. La cooptativa, que supone la captación de apoyos entre los sectores dominantes y gobiernos del interior, que también tiene que ver con la internalización del poder, y que Natalio Botana explica muy bien en un libro que se llama El orden conservador. La material, que son los avances del Estado Nacional a través de la localización de obras, servicios, regulaciones, y obviamente la recaudación centralizada de impuestos. Recuerden el principal conflicto que va a haber entre el interior y Rosas, que va a terminar en la batalla de Obligado, cuando los ingleses y franceses intentan comercializar y van a comercializar con las provincias del interior, tiene que ver con quién regula la aduana. Y esto va a ser recién terminado de definir en el momento de la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, después de 1862. Y por último, la penetración de tipo ideológica, que tiene que ver con la capacidad de creación y difusión de valores, símbolos, sentimientos de nacionalidad tendientes a legitimar la dominación establecida. Lo que hablábamos antes de la capacidad de intervención en identidad colectiva. ¿Sí? Recuerden, para el chico que está estudiando en Ushuaia, que las tiene enfrente, como para el chico que está estudiando en La Quiaca, las Malvinas son argentinas. ¿Por qué? Porque lo internalizamos desde la escuela, desde sala de 2 en jardín de infantes, internalizamos la idea de lo que llamamos penetración ideológica del Estado. Volvamos un poquito al esquema internacional. Vayamos a los cambios históricos que ha tenido el Estado, desde el Estado absolutista, que se dio en Europa hasta el siglo XVII, el siglo XVIII, hasta el Estado contemporáneo. El Estado absolutista implicaba la ausencia de límites al poder del monarca. Locke va a ser el primero que hablará de estos límites en el segundo tratado sobre el gobierno civil, cuando en la Revolución Gloriosa, en el siglo XVII en Gran Bretaña, a fines del siglo XVII en Gran Bretaña, casi 100 años antes de la Revolución Francesa, la sociedad civil le va a imponer límites al monarca y va a empezar a imponer a través de un parlamento estos límites. En el Estado absolutista tampoco existía separación entre la esfera pública y privada. En cambio, en el Estado contemporáneo vamos a encontrar dos etapas fundamentales, la del Estado de Derecho y la del Estado social. La primera etapa es la del Estado social, cuando aparezcan estos límites al poder de quien gobierna, ¿sí? Va a tener que ver con la tutela tradicional de las libertades burguesas, en un primer momento, las libertades personales, religiosas o económicas. Va a ser la que implementa un dique de contención contra la arbitrariedad del Estado. Va a tener que ver también con una organización capitalista temprana y tiene que ver con un Estado garantista y pasivo. Va a diferenciarse ya en el siglo XX de lo que van a ser el fascismo, el nazismo o los estados soviéticos, el estado de la Unión Soviética o el estalinismo. Esto es, cuando las sociedades encuentran que la democracia no alcanza para obtener fruto del crecimiento económico, muchas veces estas sociedades, algunas teorías establecen que muchas veces estas sociedades terminan en gobiernos totalitarios. Para el totalitarismo, si bien lo vamos a ver cuando veamos regímenes no democráticos dentro de un par de clases, la utilización de la tecnología permite la manipulación del consenso popular y transmite una forma más abarcativa y controlador lo que es la ideología oficial. Dejemos de lado el totalitarismo porque no es un tema para esta clase, lo vamos a ver en profundidad más adelante. La segunda etapa del Estado moderno va a tener que ver con aquellas sociedades que sí logran encapsular estos problemas de un crecimiento económico que no llega a derramarse sobre toda la sociedad, pero sí lo siguen encapsulando dentro de un sistema democrático. Y ahí va a aparecer la idea de welfare state, o el estado de bienestar keynesiano, o el estado de bienestar, lo vamos a denominar en cualquiera de estas maneras, si bien tiene diferencias, los conceptos son diferentes, vamos a permitirnos hacer una digresión y llamarlos de cualquiera de esta manera.
Nace a principios del siglo XIX, perdón, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Bismarck entiende que de alguna manera tiene que contener a los trabajadores que están de alguna manera entregando su fuerza de trabajo al capitalismo y que en algún momento van a tener que dejar de trabajar porque ya el cuerpo no da más, porque necesitan algún tipo de retiro, y van a aparecer los primeros sistemas de pensión, lo que conocemos como jubilaciones. Bueno, es una institución que se crea a fines del siglo XIX en Alemania. En algún primer momento va a estar asociado a la participación del poder político y a los derechos de participación en la riqueza industrial producida. Va a tener que ver con el estado posterior a la revolución industrial y las relaciones capitalistas que éste genera. Es un estado intervencionista y protector. En Argentina vamos a asociarlo en un primer momento a las leyes electorales de 1912 sobre una universalización y secreto del sufragio. Esto es muy importante. El secreto del sufragio es lo que va a ser la novedad que introduzca la ley Sáenz Peña, y a las políticas de los gobiernos radicales, que se van a dar entre 1916 y 1930, y al peronismo de la década del 40. Una segunda etapa, seguimos en la segunda etapa, en 1930, como salida de la crisis del 1929, Keynes propondrá una política económica basada en el aumento del gasto público, la complejización y el crecimiento burocrático, los servicios sociales y la generación de empleo a partir de la obra pública. Mientras en Europa el fracaso económico llevó a algunos países, entre ellos Alemania, que había inventado el welfare state, al totalitarismo nazi, Roosevelt va a adoptar la perspectiva keynesiana en lo que se conoce como el New Deal. En 1945, de alguna manera, los Estados Unidos, que van a erigirse como los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, van a llevar adelante la reconstrucción de Europa con la implementación del Plan Marshall. Hacia la década del 70, por la crisis del petróleo y el problema de los ingresos fiscales, el crecimiento de la población comenzarán los problemas para este modelo de Estado. Recuerden que la población también crece porque empieza a crecer la perspectiva del índice de vida. La gente ya no se muere a los 30 años como en el siglo XV, en el siglo XVI. En la década del 70 va a aumentar cada vez más la perspectiva de vida de la gente. Entonces también empieza a haber fondos de pensión que no alcanzan, ¿sí? Con lo cual empieza a pensarse el Estado como problema y aparecerán soluciones que tienen que ver con estados restrictivos, como el Estado gendarme o el Estado mínimo. El Estado gendarme o el Estado mínimo va a plantearse como que solamente el Estado puede ocuparse de la seguridad policial, las prisiones, los sistemas judiciales o la defensa militar. Las alternativas que se van a producir a partir de la década del 60 tienen que ver con lo que conocemos como Estado predatorio o Estado desarrollista. El Estado predatorio es aquel que entrega directamente beneficios a sus partidarios y a veces se asocia al prebendarismo o al populismo. Y el Estado desarrollista, en cambio, tiene que ver con la provisión de bienes colectivos con una función positiva sobre el desarrollo económico. Parecen parecidos, pero no lo son. Lo que va a diferenciar el Estado predatorio y el Estado desarrollista está en el cumplimiento de las reglas, el respeto a las instituciones y el buen o mal funcionamiento de las burocracias que administran. Bien, con esto terminamos la explicación de esta unidad de Estado. Cualquier duda pueden escribirme a través del foro del campus virtual, también en las clases sincrónicas que hagamos para despejar dudas y que les iré comunicando periódicamente, y si no también a través del mail, que es una manera de responder más inmediata. Recuerden, mi mail es lopre@hotmail.com. Muchas gracias por la atención, espero no haberlos aburrido, espero no haya sido una clase muy larga en esta oportunidad, y como siempre, utilicen todos los recursos que tienen a disposición. Esto va a pasar y pronto nos vamos a encontrar de manera presencial y sincrónica. Muchas gracias.